El tilo es un árbol chico, elegante, de tronco delgado que parece siempre joven. En la plaza de Pringles, además de 10.000 tilos de esos, normales, había uno que por un extraño capricho de la naturaleza se había vuelto enorme, venerable, el tronco retorcido, la copa impenetrable. 20 de los otros tilos fundidos en uno no habrían hecho como uno como este. Yo le había puesto el nombre de El Tilo Monstruo. Lo miraba con cierto pavor, o por lo menos respeto, pero también con cariño, porque como todos los árboles era inofensivo. Nadie había visto un tilo de ese tamaño en otra parte, y los pringlenses lo teníamos por un monumento a la singularidad del pueblo. Era una aberración, pero grandiosa, con la majestad exótica de lo único e irrepetible. Mi papá, víctima consuetudinaria del insomnio, iba a la plaza con una bolsa a principios del verano a recoger florcitas de tilo y después secaba y usaba para hacer un té que tomaba por la noche después de la cena. Todo el mundo está de acuerdo en las virtudes sedantes del tilo, pero no sé si residirán en las flores, que se dan en unos pequeños ramos y son de amarillo que apenas difiere del verde de las hojas. Creo recordar que esas flores se cierran enseguida en un fruto que es como una cápsula de forma gótica, o al revés. Esa cápsula es lo primero y después se abre una flor. No sé si me engaña la memoria o que sería fácil sacarme la duda porque los tilos siguen siendo lo que eran. Y donde vivo, aquí en Flores, hay mucho donde podría ir a fijarme. No lo hago porque no hay nadie con menos espíritu científico que yo, pero no tiene importancia. No recuerdo si mi padre usaba las flores o las hojas o las capsulitas. Lo más probable es que lo hiciera a su modo, como lo hacía todo. Quizá había encontrado el modo de aprovechar al máximo las reconocidas virtudes sedantes del tilo, y en ese caso tengo motivos para lamentar mi distracción y mi mala memoria, porque la receta, el procedimiento, sea cual fuera, se perdió con el tiempo. También es posible que el proceso natural de floración y fructificación del tilo se hubiera alterado en ese espécimen único de la plaza de Pringles, el tilo monstruoso. Era de él, del que mi padre hacía su cosecha y lo consideraba providencial. Ninguna otra sustancia en el universo ni en los somníferos que usan los suicidas habría logrado adormecerlo como su té de tilo, según él. Si esa propiedad residía en la alteración genética del tilo monstruoso, entonces mis esfuerzos de memoria no tienen objeto, porque la receta no podría reconstruirse de ninguna manera. Ahora que lo escribo me doy cuenta de que yo también he pasado todos esos años poniendo una fe absoluta en la eficacia del brebaje. Esa fe no se basa en nada seguro. Podía actuar sobre el organismo de mi padre al modo de un placebo, a partir de su propia fe, que heredé, o incluso no actuar en absoluto. No hay nada más controvertido que la acción de los psicotrópicos naturales o sintetizados. No podría confiar las virtudes especialmente sedantes del tilo monstruoso porque ese árbol ya no existe. Fue echado abajo en un acto irracional de odio político, el acto final de la leyenda pringlense del niño peronista. Se había refugiado en su copa una noche y una banda de fanáticos furiosos que lo perseguía atacó al tronco a hachazos. Ese niño de mi edad, de mi época, con el que puedo identificarme plenamente, se había vuelto un símbolo por razones familiares, el niño peronista. ¿A quién se le ocurre? Los niños no tienen identificación política. No son de izquierda ni de derecha, este debía de ser ignorante de lo que encarnaba, pero el símbolo, como un virus fatídico, lo había infectado. Por otro lado, la infancia puede serlo todo como reflejo o analogía, y además la idea, alentada por el mismo Perón, era la de una evolución de lo que resultaba necesariamente niños peronistas. Había una biología del peronismo. Lo más extraño fue que esa banda era un comando de resistencia peronista, encabezado por el colchonero Ciancio. Una compleja serie de malentendidos los había llevado a confundir el signo, el positivo y el negativo, de la simbolización que transportaba el niño. Lo que indica la complejidad de nuestras querellas políticas, que una simplificación posterior ha querido pintar en blanco y negro. Esa cruel medianoche, el sonido de los hachazos se repetía como un tam-tam de terror.
Dije yo era contemporáneo y nada lo prueba más que lo siguiente. El único libro que tuve en mi infancia, o el único recuerdo, era el libro de Sambo. Un precioso librito no guillotinado, en ángulos rectos, como todos los libros, sino que el perfil de un árbol. ¿Cuánto daría por tenerlo ahora? El niño peronista también debía de tenerlo, o haberlo visto, porque era muy popular entonces, no sé por qué. Sambo, el niñito negro, se refugiaba de los tigres en la copa de un árbol. Los tigres empezaban a dar vueltas allá abajo hasta que se fundían en una crema, según recuerdo. Pero el niño peronista estaba haciendo realidad la fábula, que seguía siendo a su modo en el símbolo, una fábula de animales. ¿Acaso a los antiperonistas no los llamaban gorilas y a los gorilas no anidan en los árboles? Los hachazos y la cúpula de medianoche encima de la plaza, en cuyas eclípticas tenebrosas se realizaba un viaje interplanetario en todos los horrores sin nombre de la vida, a todas las figuras que alguna vez serían el arte, a otros mundos al revés, donde peronistas y antiperonistas intercambiaban posiciones. Es tan del hacha en la oscuridad, he seguido oyéndolo todo el resto de mi vida, cada vez que pongo la oreja contra la almohada. No lo oí en realidad, pero lo oí en los relatos del episodio que me hacía mi madre. No importa qué hora era, sepa que son latidos de la sangre. Yo también puede simbolizar esa amenaza. Tengo que cambiar de posición, ponerme boca arriba, lo que me resulta incómodo y no me permite dormir. De ahí viene el hábito cruel de no poder dormir, que lleva a pensar que no se puede vivir más. Envueltos en el prestigio de la leyenda, adornados, deformados, esos hechos pasaron en la realidad. Es increíble que pasaran, parecen inventados y sin embargo pasaron y yo estuve ahí. Si no en la copa de los árboles, sí en esos días, en ese pueblo, en ese mundo que está tan lejos. Toda mi vida se tiñó de ese color irreal de fábula. Nunca más pude hacer pie en la realidad. Los libros, el arte, los viajes, el amor, las remanías maravillosas del universo, han sido una multicolor derivación de esa leyenda. Todo lo que estaba en el mar oscuro encima del árbol, en ellos he sublimado la falta de una vida real y hasta me he considerado un privilegiado. Pero la desaparición de aquel gran árbol terapéutico en el sistema simbólico tuvo sus efectos. Heredé una disposición nerviosa que me atormenta. En el centro de mi ser resuena una vibración que al llegar a la piel, y llega siempre, porque está ahí, siempre, a cada minuto, me causa una inquietud más grande que el pensamiento. Me impide seguir viendo esa ansiedad. Pienso en la muerte, yo que nunca debería pensar en ella. Era inevitable que buscara remedio en el alcohol, en las drogas, sobre todo en el alcohol, rompiendo sobre mí con un oleaje de desesperación, levantarme de la cama a la madrugada, incapaz de resistir un instante más que de inquietud, y pasearme por la casa a oscuras hasta comprobar, una vez más, como todas las noches, que no hay ningún lugar. La muerte no es una solución, porque mi cadáver también va a levantarse. ¿Qué puedo hacer? Es involuntario, me domina.